Dicen que en la entrada de su sepulcro había una inscripción en la que se leía: la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreve. Había descubierto la tumba de Tutankamón. Sin embargo, se sabía que el faraón egipcio había sido enterrado en el valle denominado de los Reyes, por lo que durante siglos este lugar fue saqueado por turistas, aventureros e incluso arqueólogos deseosos de descubrir los tesoros del lugar. Así ocurrió por siglos y siglos. Se daba el descubrimiento de otras tumbas, pero nunca la codiciada tumba de Tutankamón. Se sabe que Tutankamón murió a los 19 años, en el año 1340 a.C. Lo sabía Howard Carter, quien trabajaba para el gobierno de Egipto como inspector general del Departamento de Antigüedades. Carter había dedicado gran parte de su vida al descubrimiento y conservación de los tesoros escondidos de las tumbas reales, y como todos, deseaba encontrar la tumba de Tutankamón, y nunca se dio por vencido. Desde 1917, Howard Carter excavó donde ya lo habían hecho otros arqueólogos, a veces solo, otras veces acompañado de algún estudiante que deseaba aprender y le ayudaba. Tal parece que a base de perseverancia, Carter finalmente consiguió el objetivo. El 26 de noviembre de 1922, descubrió la entrada a la tumba, provista de 16 escalones al final de los cuales había una antecámara. En esta ocasión, le acompañó Lord Carnarvon, un millonario aficionado que le había dado a Carter el financiamiento para la expedición. Los dos hombres se encontraron con una puerta de granito, grabada con jeroglíficos que nadie pudo entender, y bajo la puerta había un resquicio por donde Carter pudo observar el interior inclinándose con su linterna que alumbraba hacia la tumba real. Lo que vio fue impactante. Había incontables tesoros que brillaban en la oscuridad, intactos a 3.500 años de su desaparición. Eran objetos que no parecían ser de este mundo, o al menos eso le pareció a Howard Carter. Eran piedras preciosas, muebles de oro sólido, mantos reales en perfecto estado y al final, un trono real de oro. Todo era fascinante, por lo que Carter nunca imaginó que podía haber algo mucho más grande que esto. Y así fue. El 3 de febrero de 1924, el egiptólogo y su cuadrilla pudieron abrir la puerta en la última cámara, y al descubrir lo que había detrás, no pudieron evitar lanzar un grito de admiración. Se encontraban frente a un verdadero tesoro, un ataúd de granito de más de 6 metros de largo. Dentro de él había otros 3 de menor tamaño, fijos uno con otro. Los 2 exteriores de madera tenían incrustaciones de oro y piedras preciosas. Eran una maravilla que nadie había explorado antes, aunque era evidente que ya habían llegado hasta ahí otros aventureros, pero nadie había tocado el ataúd real. El tercer ataúd contenía los restos del faraón Tutankamón, hecho de oro sólido. Ahí se encontraba su cuerpo momificado y su rostro estaba cubierto con una máscara que daba cuenta de sus facciones. Todo era de oro sólido. Howard Carter había interrumpido el descanso eterno de Tutankamón, pero la mirada internacional se posó en el egiptólogo y a partir de entonces, miles de turistas comenzaron a llegar para ser testigos del fascinante descubrimiento, el que, por cierto, se mantenía con vigilancia 24 horas al día. Pero lo que más atraía a los curiosos era la leyenda que se forjaba sobre este descubrimiento. Cualquiera que violara la tumba del faraón Tutankamón moriría. ¿De qué manera? No importa. Pero la maldición comenzó a hacer efecto. Hasta ese momento, todo pudo haber sido obra de la casualidad hasta la muerte de Lord Carnarvon, el hombre que acompañó a Howard Carter cuando descubrieron la tumba, y murió de la manera más horrible. Fue un 5 de abril de 1923 cuando exhaló su último suspiro, 10 meses después de haber penetrado en la cámara real. I'm often looking for why Lord Carnarvon
was obsessed with Egypt, which he was. He was not just a financier, he was passionate about the country. Lord Carnarvon fue picado por un mosquito en la mejilla izquierda, algo que parece inofensivo. Sin embargo, una semana después, afeitándose, se cortó con la navaja en el mismo sitio donde tenía la picadura. Un par de días más tarde, se empezó a sentir mal, hasta el punto que tuvo que ser trasladado a El Cairo de emergencia. Finalmente, se supo que tenía una grave infección que había alcanzado su garganta, el oído interno y el pulmón derecho. Lord Carnarvon fue medicado, pero nada pudo hacerse ante la neumonía que le dio y se extendió por sus pulmones. Tuvo dolores terribles, su cara se deformó, sus dientes se cayeron y murió. Un ataque de tos rindió su corazón, falleciendo a las 2 de la mañana. Les va a sonar extraño, pero en el momento en que la familia recibía la trágica noticia de parte de la enfermera que asistió a Lord Carnarvon, se fue la luz en toda la capital egipcia. Obviamente, los rumores sobre la maldición del faraón Tutankamón crecieron. Nadie podía creer que un hombre de 57 años hubiera muerto a raíz de ser picado por un mosquito. Fue entonces cuando un estudioso dijo haber descifrado el mensaje escrito sobre la entrada de la tumba. Según su relato, este decía: «La muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a violar esta tumba», aunque cabe decir que la inscripción nunca pudo ser encontrada. Se sabe que los faraones temían que sus tumbas fueran violadas, aunque la muerte en el Egipto antiguo no era considerada motivo de terror. Por el contrario, se creía que quienes morían se liberaban para emprender el viaje al infinito. Pero ese viaje debía garantizarlo la preparación de los cadáveres para la momificación para después ocultarlos en tumbas inviolables para siempre. El proceso de entierro de los egipcios variaba, desde la deshidratación en las arenas del desierto hasta el arte de la momificación, un proceso de costo elevado que solo estaba reservado para la gente más rica y poderosa, sobre todo para los faraones, y todo este proceso, desde la muerte, tomaba alrededor de 70 días. El cuerpo era limpiado con agua y natrón, una sustancia utilizada para secar a las momias. Incluso existe un lago llamado Natrón al norte de Tanzania, cuyos minerales petrifican a quienes se introducen en él. Los faraones, como lo he dicho, se limpiaban con agua y natrón y los vellos de todo el cuerpo eran rasurados. Además, cosían sus uñas a los dedos y sus ojos eran reemplazados por ojos de cristal. Los embalsamadores extraían todos los órganos del cuerpo. Primero el cerebro, que se extraía por la nariz con un gancho luego de haberlo mancerado. Se hacía una incisión en el lado izquierdo del cuerpo y por ahí se eliminaban el resto de los órganos, como el estómago, el hígado y los intestinos. Lo único que permanecía intacto era el corazón, pues los egipcios creían que se necesitaba para permanecer en la otra vida. Los órganos extraídos eran envueltos en natrón para secarlos y una vez que esto sucedía, se colocaban en 4 frascos llamados carrones canópicos, que se enterraban junto a los cuerpos envueltos en tiras de lino y cubiertos con una hoja llamada mortaja. Las orejas, ojos, nariz y boca eran cubiertas con cera de abejas, y cuando llegaba el momento de enterrarlos, los cuerpos se rellenaban con aserrín, hojas y lino. Además, se frotaba en ellos aceites, especias y perfumes para mantener su aroma, y luego de esto se les colocaba en el ataúd, denominado sarcófago. Curiosamente, recientes estudios demuestran que Tutankamón fue embalsamado con el pene erecto, una posición en la que, al parecer, fue enterrado Osiris, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. It's the hymn to the Aten, Akhenaten's own statement of religious belief. There's nothing else like it in the whole of Egyptian religious literature. Can you read some of it? Yeah, sure. Your radiance fills every land with your beauty. El Valle de los Reyes es la necrópolis de Egipto. Ahí se han descubierto más de 60 tumbas talladas en rocas y encuentran inhumados muchos de los faraones del Imperio Nuevo. Por supuesto, la tumba más famosa es la de Tutankamón, aunque todo lo que se encontró dentro en la actualidad se puede admirar en el Museo de El Cairo. London,
was the first person to enter Tut's tomb, Lady Evelyn Herbert. My mother had never seen the final sarcophagus because they hadn't reached that particular chamber before her father died. Carnarvon tenía un medio hermano de nombre Audrey Herbert, quien entusiasmado se trasladó a Egipto cuando se enteró del descubrimiento que Lord Carnarvon y Carter habían hecho de Tutankamón, pero al regresar a Londres, a punto de tomar un baño, cayó muerto en el piso de su habitación. Estas fueron coincidencias que Howard Carter prefería ignorar, aunque se decía que realmente estaba aturdido por los sucesos. Más angustiado estuvo cuando su ayudante Arthur Mace, el hombre que rompió con una barra de hierro los últimos pedazos del sello que cerraba la Cámara Real, tuvo la misma suerte que Lord Carnarvon. And if it so happened, then the individual might be punished in this life or in the afterlife. Therefore will be judged in front of the great God. La maldición de Tutankamón no era una leyenda, o al menos eso parecía. Estás viendo Maldiciones, el otro lado de la historia. The curse is a prohibition against anyone who comes into the tomb having eaten a certain kind of food that was forbidden, like pork or fish. Howard Carter se había acompañado de un equipo que trabajó hasta el cansancio en el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Uno de ellos llevaba por nombre Arthur Mace. Este hombre iba y venía de la tumba al hotel donde se hospedaba en el Cairo, el mismo que ocupaba Lord Carnarvon durante su estancia en Egipto. Ahí, una tarde, Mace moriría de manera fulminante sin que los médicos pudieran encontrar una explicación a tan repentina desgracia. Y la maldición continuó. Sir Douglas Reed, el hombre que trabajó para Carter sacando radiografías de la momia en la tumba, tendría el mismo destino. I will take you now to visit one tomb that contained the first curse ever existed. Sir Douglas Reed enfermó de cansancio, se sentía realmente agotado y por su condición de salud debió regresar de inmediato a Suiza, donde tenía su casa. 2 meses después, falleció de causas desconocidas y a este le siguió la secretaria de Howard Carter de un ataque al corazón. Detrás de ella, Richard Bedell, el hombre que clasificó los tesoros, se suicidó y al poco tiempo su padre, quien también había estado en la tumba, también se quitó la vida lanzándose de un 7º piso. Dicen que en su dormitorio fue encontrado un jarrón que había robado de la tumba. Parece una coincidencia, pero todos ellos tenían que ver con Howard Carter con el hallazgo de la tumba de Tutankamón. And if it so happened, then the individual might be punished in this life or in the afterlife. Therefore will be judged in front of the great God. De igual manera, un profesor canadiense, amigo de Carter, recorrió la tumba después del hallazgo y al volver a su hotel en el Cairo, murió víctima de un ataque cerebral. And my grandfather was very concerned about the curse of King Tut and actually wouldn't allow the name Tutankhamun to be spoken in the castle. Douglas realizó una incisión directa en los vendajes exteriores de la momia, y al caer estos a ambos lados, mostraron 143 diminutos bolsillos que guardaban, cada uno, una piedra preciosa. Alrededor del cuello de Tutankamón había un collar confeccionado en hierro, que según la religión en Egipto era el collar de la protección. El brazo derecho del faraón estaba cubierto con 7 brazaletes y el izquierdo con 6, todos ellos de impresionante lujo, y en cada uno de sus dedos de las manos llevaba un anillo de oro macizo.
El abdomen de la momia estaba cubierto con objetos de oro macizo, todos ellos en forma de T, y su cabeza tenía una diadema de oro que le separaba del cráneo afeitado, pues como dije antes, era parte del proceso de entierro. El faraón adolescente tenía una expresión serena, perfectamente conservada. En su mejilla izquierda tenía una depresión en el hueso que los estudiosos pensaron que podía ser la causa de su muerte, tal vez una fractura en el hueso y un derrame cerebral. No obstante, nada pudo probar esta teoría. Cabe mencionar que Tutankamón se ha sometido a casi un siglo de intervenciones, análisis y resultados. Se hizo una autopsia virtual, pues los restos momificados del faraón solo cuentan una parte de la historia del joven rey del antiguo Egipto. Los científicos que realizaron este estudio utilizaron tomografías axiales computarizadas para recrear la primera imagen de tamaño real de Tutankamón. Resolvieron que pudo haber muerto de malaria, quizás tras su fricción por una fractura en la pierna. En un principio se pensó que pudo haber muerto manejando un carruaje por las fracturas en su cráneo, pero estas enfermedades de sus extremidades no se lo habrían permitido. En la autopsia virtual puede verse su pie izquierdo torcido con una deformación conocida como pie equinovaro. Pudo haber padecido la enfermedad de Kohler, una dolencia extraña en los huesos. And maybe some of these tips have been replaced even during the course of Tutankhamun's life. So maybe some were designed for in the palace and some were designed for in the temple and others were designed for walking through sand. Cabe mencionar que en su tumba se encontraron más de 100 bastones que se piensa pudo haberlos usado para caminar. En 2005, un análisis determinó que el rey se había fracturado la rodilla poco antes de su muerte, pues el hueso no tuvo tiempo de soldar e incluso la fractura se infectó. Algo importante en un cuerpo debilitado inmunológicamente como el de Tutankamón, afectado además por malaria. En 2012, otro estudio propuso que el monarca sufrió un ataque epiléptico y que por ello, al caer al suelo, se había fracturado. Si bien esto es posible, se sabe que las dolencias de Tutankamón pudieron ser producto de la genética, pues en aquellos tiempos se daba el matrimonio entre familiares. De hecho, científicos han concluido que los padres de Tutankamón eran hermanos. En 1924 se mostró públicamente por primera vez el busto de la reina Nefertiti en Berlín, aunque había sido encontrada 12 años antes y se sabe que era la madrastra de Tutankamón. El busto de Nefertiti y la máscara de oro del faraón constituyen actualmente los íconos más poderosos de la cultura egipcia antigua. El padre de Tutankamón fue probablemente Akenatón. But because of T's determination to place Akhenaten on the throne of Egypt, we still live with the consequences. La tumba de Akenatón, se presume, se encuentra ubicada también en el Valle de los Reyes, al igual que su madre, conocida por mucho tiempo como la Dama Joven. Al lado de la madre de Tutankamón yace la abuela, la Dama Vieja, una momia también conservada. De acuerdo a estudios recientes, Tutankamón no era muy corpulento. Tenía una estatura de 1,80 m. Pero en 1925, cuando el Dr. Douglas Derry dirigió la autopsia de Tutankamón, se descubrió algo sospechoso. El faraón tenía la marca en el mismo lugar en el que Lord Carnarvon fue picado por el mosquito. En 1935, la cifra de muertos por la maldición de Tutankamón sumaba cerca de 30 personas. Y el hecho de que Howard Carter, descubridor de la tumba, hubiera sobrevivido, no paró la leyenda. We were able to identify a fungus, Aspergillus niger, which is a mold, and this was very likely the precipitating event of her illness. Tutankamón siguió dando de qué hablar con trágicos sucesos que se extendieron a las décadas de los 70 y 80.
aunque científicos descubrieron una posible explicación a tantas desgracias. Soy Patricio Borghetti y esto fue Maldiciones, el otro lado de la historia.